sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este jueves 23 de noviembre con varias noticias que vamos a estar comentando, entre ellas la detención del alcalde de Algarrobo. Ustedes saben que la Municipalidad de Algarrobo está siendo investigada por un desfalco de más de 1.000 millones de pesos. Ya está en prisión preventiva la tesorera de la municipalidad y ahora estaba, ¿no es cierto?, en la mira el alcalde que finalmente se acaba de entregar. Vamos a estar conversando de todo este tema y también de la crisis de seguridad con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien además es la presidenta de la Asociación de Municipalidades y también rostro de la franja del En Contra. Pero también queremos hablar sobre una encuesta que es muy interesante, muy importante, que es la encuesta UDP Feedback, que hace análisis respecto de cuál es la posición y la disposición de la ciudadanía respecto del proceso constituyente, pero también respecto de cuáles son los temas que más preocupan a la ciudadanía, cuál es la percepción que tienen de determinadas instituciones, cuál es el estado de ánimo, lo cual también es muy relevante, y pasamos a conversar a esta hora con Claudio Fuentes, analista político y director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mina? Claudio, quiero partir antes del tema plebiscitario, que lo vamos a tocar, y vamos a tocar cuáles son las percepciones respecto de la constitución de la ciudadanía, lo que ustedes hacen en esta encuesta, pero me interesa varios temas que conversan con la última encuesta CEP. ¿Cuáles son los principales problemas de la ciudadanía? Y por cierto, encabeza la lista, muy desapegado del siguiente tema, la inseguridad debido a la delincuencia y al narcotráfico. Le sigue el alza del costo de la vida debido a la inflación. Y finalmente, en tercer lugar, el resultado del proceso constituyente. Estamos viendo, Claudio, una serie de hechos que realmente generan conmoción. Aparte de los secuestros, ayer una persona quemada al interior de un vehículo. Estamos viendo todos los días personas que mueren, que son asesinadas, etcétera. Entonces, quiero preguntarte, tú has estado también a cargo del tema seguridad, has analizado este fenómeno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está marcando la sensación ciudadana hoy día? No, yo creo que lo que tú planteas es muy relevante. Efectivamente, yo creo que está primero marcando el debate constitucional. Si tú te fijas, la campaña es sobre la constitución de la seguridad, por lo tanto, los actores políticos han reaccionado de acuerdo a esa prioridad ciudadana. Y segundo, y para pasar a hablar de la encuesta, en la encuesta, aquellos que votan a favor se muestran mucho más preocupados que aquellos que votan en contra respecto de la seguridad, lo que te habla de la determinación de esa variable, el tema de la seguridad, en el debate político contingente. Si tú te fijas también en la encuesta, lo que preguntamos es qué elementos hacen o qué factores explican que la ciudadanía vaya a votar. Y en primer lugar aparece las ideas que están contenidas en el texto, y en el segundo lugar aparece el tema de la seguridad, y aparece creciendo en el último mes. Por lo tanto, efectivamente, como tú planteas, esto de la seguridad, la inseguridad más que nada, está afectando los debates, va a afectar el proceso constitucional y va a afectar el resultado del plebiscito. Lo que yo diría es que mientras más hechos de connotación de violencia mayor, como lo que estamos viendo, se producen en el último mes, es mucho más probable que aumente el voto a favor por el tipo de campaña que se está desarrollando. A ver, vamos brinqueando eso último, porque, claro, uno ve la campaña de lo que fue para el proceso de la elección de constituyentes, ¿no es cierto?, fundamentalmente por parte del Partido Republicano, que estuvo fundamentalmente centrada en la seguridad, y recordemos que previo al 7 de mayo hubo episodios muy dramáticos, la
el asesinato de carabineros, es decir, una sucesión de hechos, algo parecido a lo que estamos viendo hoy día. Entonces tú dirías que de continuar este clima de inseguridad y de hechos tan resonantes como el que te estaba describiendo, ¿puede aumentar entonces la votación por el a favor? Muy probable que sí. O sea, cuando uno ve y cruza, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Cruzamos quienes están manifestando mayor preocupación por la inseguridad. Y efectivamente el perfil de esas personas tienen que ver con la asociación que hacen con el tema de ser un votante más de derecha, de ser un votante que le preocupa la seguridad particularmente, y le preocupa mucho más. Si tú ahí viste que el 48% está preocupado de la delincuencia, en aquellos votantes a favor llega al 67%. Por lo tanto, efectivamente eso es muy relevante. Lo segundo, que está asociado por las noticias, etcétera, es el tema de la inmigración. En el norte, por ejemplo, mientras en promedio un 34% está mostrándose a favor en nuestra encuesta, en el norte del país eso lleva a un 40%. Entonces hay asociaciones territoriales también asociadas al tema de la seguridad y el vínculo con el plebiscito. ¿Qué se puede, o sea, a ver, ¿cómo se aborda esto? Porque históricamente siempre la izquierda ha tenido una manera de abordar el tema de la seguridad, claramente muy distinto a la derecha, pero yo diría que quizás conectando menos con la sensación de la ciudadanía. Incluso uno podría decir que en la campaña de los constituyentes se subieron muy tarde a esa tecla, digamos que apretaron muy tarde la tecla, y que uno diría que la apretaron mal, porque era como no creíble, ¿te fijas o no? Entonces, más allá de que lo que se estaba votando era constituyente para escribir una nueva constitución, claramente el factor de la seguridad, como bien dices tú, es un factor determinante para estos grupos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo ves ahí esa dicotomía? O sea, efectivamente, yo creo que la izquierda en el pasado ha tenido un discurso menos pronunciado sobre este tema, ha desarrollado políticas que en general tienen menos, llamémoslo, sex appeal, el discurso de la mano dura vende mucho más rápido, es más directo. Sin embargo, yo creo que en los últimos años, sobre todo, eso ha tendido a cambiar, se han empezado a adaptar, sobre todo en políticas asociadas a control migratorio, lo que tiene que ver con la modernización de carabineros. Creo que esos temas, la mejora de la infraestructura, por ejemplo, la mejora en los sistemas de información, que es otro elemento muy relevante para la prevención del delito, el control del crimen organizado, por ejemplo. O sea, hay estrategias, los gobiernos progresistas en general en el mundo sí han desarrollado. Yo creo, comparto contigo que en general la centroizquierda en Chile ha llegado un poco tarde a estos temas, y las únicas opciones yo creo que tienen que ver con generar políticas institucionales, segundo, apoyar a Carabineros, pero también generar reformas importantes para evitar abusos. Ese tipo de políticas yo creo que son las que en general se están aplicando, claro, o que deberían aplicarse. Exacto, cuando uno ve la encuesta también, por supuesto que cuando preguntan cuáles son las instituciones más valoradas, encabeza los bomberos, pero le sigue la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, las Fuerzas Armadas. O sea, imagínate, bomberos, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas, y después viene FONASA, la municipalidad de su comuna, y en fin, por supuesto, las grandes empresas están al final, el gobierno también. Entonces, lo que quiero preguntarte con esto es, ¿se fortalece la buena valoración de aquellas instituciones que aparecen, ¿no es cierto?, como que nos cuidan, nos protegen, ¿verdad? Los mismos bomberos están siempre a la orden del día cuando hay desastres naturales, cuando hay accidentes, cuando hay situaciones complejas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto linkeado al concepto que ha levantado la opción a favor de que esta es la constitución de la seguridad, ¿hace que esa mixtura sea favorable finalmente para este sector?
A ver, hay dos dimensiones ahí en tu pregunta. La primera tiene que ver con lo que primero planteaba sobre la confianza en Carabineros y en las instituciones policiales. Yo creo que efectivamente eso ha tendido a ser así. Sin embargo, hemos conocido de momentos donde ha caído la confianza. Y esa caída se debe a dos razones. Primero, el tema de la corrupción interna y segundo, el tema de la violencia policial. Y por lo tanto, yo creo que Carabineros por lo menos ha estado un poco más consciente de que esta confianza no es eterna, que puede cambiar y que además cambia muy rápido. Fíjate tú que del 19 o del 18, perdón, del 17, 18, cuando se conoció el Paco Gate, cayó radicalmente la confianza en Carabineros de un 56, cayó a un 20 tanto por ciento, de acuerdo a algunas encuestas, y después se recuperó en menos de un año. Por lo tanto, primero es relativo el tema de las confianzas, se pueden perder y para eso hay a veces hechos circunstanciales. Acuérdate del caso Catrillanca, por ejemplo, o el caso Paco Gate, como había mencionado, que sepultó la confianza en Carabineros en menos de 3 meses. Por lo tanto, hay que tener conciencia que eso no está cristalizado, no es para siempre, como fue en la década de los 90 y a principios de los 2000. Lo segundo es cómo eso se ve afectado con el plebiscito. Yo creo que la pregunta que la ciudadanía se debe estar haciendo es ¿hasta qué punto es creíble el discurso de que esta es una constitución de la seguridad? En el fondo la gente va a estar preguntándole a los que defiendan esa opción, a ver, muéstrame en el texto dónde dice efectivamente que va a haber mayor seguridad. Y ese es un gran debate porque, como tú bien sabes, las constituciones son marcos generales, pero no van a poder prometer. O sea, el hecho que diga en un artículo que se establece el derecho a la seguridad, no te puede decir mucho. Está el derecho al acceso a la salud y mira cómo estamos en el tema de la salud. Entonces, efectivamente, la gente percibe que hay una brecha entre lo que se dice y lo que pasa realmente. Y por lo tanto, el desafío para el a favor, en particular, que ellos han enfatizado ese tema, va a ser demostrar cuál es el vínculo directo entre la Constitución de la Seguridad y ese discurso y la realidad, la práctica. Ya, pero queda poco para el plebiscito. ¿Lo ha logrado, dirías tú, poder plasmar, consolidar la relación de la seguridad con el texto constitucional, la franja a favor? No podemos todavía evaluar la franja porque es partió hace muy poco. Yo creo que la gente en general está leyendo muy poco el texto, creo que hay mucha desinformación también, la encuesta lo muestra también eso, aquellos que están más desinformados están más se muestran como más indecisos y por lo tanto yo creo que tiene muy poco tiempo la campaña para llegar a toda la población y convencer. Va a depender mucho de la credibilidad de ese discurso. Creo yo que hasta el momento ambas campañas se han basado en eslogan más que en mostrar medidas concretas. Claro, tomando en cuenta las razones que esgrime la ciudadanía, porque acá también tengo las razones que ustedes preguntan, ¿verdad? ¿Cuáles son para votar a favor o en contra? ¿Cuáles son las que están predominando para ambas opciones? Bueno, buena pregunta, porque efectivamente cambia la percepción de acuerdo a quién es. Por ejemplo, para el votante en contra, lo que predomina es las ideas que están contenidas en el texto, es decir, aquellos votantes en contra, que en general son más de centro izquierda y de izquierda, son más mujeres, ven que en el texto efectivamente hay una amenaza a sus derechos, o sea, ese tema está instalado y particularmente entre, como te decía, sectores de centro izquierda o que se identifican con la centro izquierda y la izquierda y particularmente con mujeres. En el caso del votante a favor, además de las ideas que están contenidas, el tema de la seguridad es mucho más relevante para esa opción.
Correcto, y en ese sentido, de nuevo, porque estaba leyendo también que los sectores de la derecha, o fundamentalmente de los republicanos, dicen que una de las razones por la que la opción en contra lleva aún ventaja sobre la opción de ellos a favor es porque las personas están confundidas, dicen, y quieren votar en contra porque es en contra del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que eso, y sobre todo en las próximas semanas, se va a clarificar muy bien. Yo creo que no hay tanta asociación con el gobierno, por lo menos en la encuesta que nosotros hicimos, en términos de, no en términos de favoritismo, sino que en términos de ver esto como un plebiscito contra el gobierno. Yo creo que la estrategia del gobierno de distanciarse del debate, de estar un poquito más lejos, creo yo que ha ayudado a consolidar esa idea. Sin embargo, hay que decirlo, aquellos que están a favor, obviamente son muy críticos y evalúan muy mal al gobierno, mientras los que están en contra evalúan mucho más positivamente al gobierno. Ahora, por supuesto, hay una masa de ciudadanos que, ahí te voy a preguntar qué opinas tú de lo que arrojó la encuesta CEP, porque igual ha sido cuestionado por el momento en que se hizo el trabajo de campo, que fue en septiembre, ¿verdad? Cuando muestra este famoso entre el 53% que no decidió el voto, el que no sabe no responde, esos suman 62%, y se dice entonces, chuta, o sea, tenemos un 62% de personas que efectivamente pueden completamente abierto. ¿Cómo evalúas tú primero, ese resultado de la encuesta CEP, y efectivamente, cuánto dirías tú que hay abierto para efectos de lo que va a pasar el 17 de diciembre? A ver, primero hay un tema que es metodológico, es decir, es distinto hacer una encuesta online donde tú tienes que cliquear en una pantalla el a favor o en contra versus enfrentar a una persona que te pregunta. Eso obviamente te afecta en tu disposición a mostrarlo. Nuestra encuesta muestra que más o menos el 30% de la gente está, llamémoslo, con un voto blando, es decir, porque preguntamos una pregunta adicional que tiene que ver con cuán seguro es su voto respecto de, entonces hay muy seguros, que es más o menos el 68%, pero más o menos el 30% dice que está o indeciso o que probablemente va a votar a favor o probablemente va a votar en contra. Entonces, ese votante nosotros lo consideramos como un votante blando, es decir, que está pensándola. Y a nosotros nos da un 30%. Yo creo que sí hay un porcentaje alto que tiene que ver con la desinformación, que todavía no se ha informado, y recuerda tú además que en las últimas elecciones en Chile la decisión del voto se ha tendido a tomar en las últimas 2 semanas, por lo tanto yo creo que hay un caudal importante de votos, no sé si llegará a un 60%, seguramente es un poquito menor, pero que efectivamente ese grupo indeciso tiene que ver con gente que está más lejos de la política, que está menos identificada con coaliciones, con partidos, y en segundo lugar son de estratos socioeconómicos más bajos y adicionalmente tienen menos información. Entonces es ese el segmento al cual las campañas en la próxima semana van a ir a convencer. De ahí las cumbias, de ahí la música y todo ese tipo de cosas. Claramente, pero de todas maneras tú dices que tal como están las cosas, ¿el final es completamente abierto hoy día? No tan completamente. Las tendencias de la encuesta en el Ups, perdimos a Claudio, vamos a tratar de retomar entonces la conversación. Esta es una encuesta muy interesante porque, claro, aborda el proceso constitucional, pero también aborda varios otros temas. Por ejemplo, se le pregunta a las personas cuál de las siguientes emociones describe mejor su estado actual de ánimo, su actual estado de ánimo. Y un 38,7% dice la incertidumbre. Está en segundo lugar la preocupación, con un 31%, luego viene la tranquilidad mucho más abajo, la esperanza muy abajo, el temor, ojo, 6,4%, más allá de que efectivamente los hechos que estamos describiendo generan mucho temor en la ciudadanía.
Y también hace un recorrido respecto de los personajes políticos que tienen más sintonía. Por ejemplo, Evelyn Matei y José Antonio Kast ambos se van turnando en cuanto a atributos. Por ejemplo, ¿quién ofrece más firmeza? No me acuerdo si es exactamente el concepto, pero tiene que ver con eso, con la robustez, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones, y aparecía José Antonio Kast en primer lugar. Pero, por ejemplo, ¿quién ofrece más credibilidad? Aparece Evelyn Matei. Y aparece también Camila Vallejo, y el ministro Mario Marcel, ministro de... Claudio, ¿puedes dar vuelta si puedes dar vuelta sí, es que después tenemos que subirlo. Exactamente, ya. Claudio, estábamos hablando y no me acuerdo en qué punto quedamos. Quedamos respecto de si la elección estaba abierta. Exacto. Y yo te decía que, primero, las encuestas del año anterior, del plebiscito anterior, mostraban en general una tendencia bastante marcada y ya estaban bastante estabilizados, por lo tanto acá también se muestra eso, estabilizado el voto en contra en un 53, 54%, dependiendo de la encuesta, y en un 30 y tanto. Yo creo que, dada el escenario político que tú describiste al principio, la crisis de seguridad, es muy probable que aumente el voto a favor. Segundo, es probable que haya algo de voto oculto, por lo tanto yo creo que esta elección va a ser un poco más estrecha de lo que fue el plebiscito anterior. Ya, o sea, puede darse una situación como que gane una u otra opción por muy poquito, ¿no es cierto? Yo sería bien cauteloso respecto a pronosticar. A mí no me gusta hacer pronósticos. Hasta el momento, y dada el escenario actual, está ganando el en contra, pero yo creo que ha sido tan fluctuante la opinión pública y sobre todo los hechos de delincuencia que tú describiste afectan las percepciones. Por lo tanto, dependiendo del escenario, de cómo esté en el próximo mes, efectivamente podría darse un resultado más estrecho. Ya, tú decías algo que pareciera ser una tónica totalmente natural de estos procesos, lo vimos el año pasado. Tú dices, hay mucha desinformación, la gente no lee el texto, que sea evidente, ¿quién va a estar leyendo el texto? Son muy pocas las personas, nosotros que tenemos que estudiarnos el texto, digamos, pero el resto de las personas, claro, pues no vamos a decir que es una novela fácil de leer, está lleno de... Además, este texto tiene más palabras, tiene 50.000 palabras, 19.000 más palabras que la actual Constitución. Entonces son tantos elementos que, claro, es probable que eso no ocurra, pero si la gente se deja llevar por sensaciones. Nuevamente te lo pregunto para cerrar este punto, ¿cuánto puede mover, dirías tú, la aguja de las votaciones por el a favor o el en contra, la franja electoral, que igual mostraba buenos ratings, según lo que estaba leyendo? Mira, quizá puede tener algo de relevancia, sobre todo en el votante que está más interesado, pero en general aquellos que ven la franja son, como decía, aquellos que están un poquito más politizados, y por lo tanto yo creo que más que convencer al indeciso, lo que hace la franja es reafirmar las opciones de aquellos que ya tienen una decisión más o menos tomada. Por lo tanto, mi impresión es que, dada el carácter de hasta el día de hoy, a lo mejor cambian las franjas, las franjas no la están rompiendo en el fondo, o sea, no hay en la franja algo que al día siguiente tú estés hablando así y sea pauta de noticia. Eso no como está el año pasando. como el año pasado, dices tú. Claro, está bien fome en ese sentido el tipo de mensaje que se están comunicando en la franja. Por lo tanto, si sigue así, no creo que tenga mucho impacto. Claudio, no quiero dejar de preguntarte porque a ver, corrígeme si no estoy en lo correcto, pero tú fuiste parte de la comisión Engel, ¿no es así? Así es. Exactamente, es que es muy interesante porque tú fuiste parte de la comisión contra la corrupción, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias que se crea en el gobierno de la presidenta Bachelet del 2015 y que preside Eduardo Engel. Y recuerdo que una de las conclusiones más importantes, si no la más importante, era poner el foco en las municipalidades, porque ustedes advertían que era ahí estaba la institucionalidad más susceptible a la corrupción, y mira lo que estamos viendo hoy día. ¿Qué pasó en Chile en todo este periodo, Claudio?
Mira, es más, o sea, Mirna, nosotros en la comisión lo pusimos en primer lugar, era el capítulo primero, es el tema de las municipales y dijimos, no es que esto no había que ser pitonizo, básicamente mirar los datos y observar que las mayores debilidades institucionales están en los municipios. Los municipios tienen muchas debilidades institucionales y por lo tanto es mucho más fácil generar procesos de corrupción en los contratos, en el vínculo con las empresas privadas que están haciendo obras con los municipios. Por lo tanto, efectivamente, ahora la pregunta, lo más interesante es que en esto, desde el 2015 hasta ahora, casi 8 o 10 años, lo que menos ha avanzado es lo municipal. Hay un freno muy fuerte a nivel parlamentario de avanzar en reformas de probidad y de políticas anticorrupción a nivel municipal. ¿Por qué? Seguramente porque no se quiere tocar a actores que tienen obviamente vínculos políticos y vínculos electorales, porque los municipios ayudan a los parlamentarios a ser electos, y ahí hay una relación que yo creo que es muy negativa en términos de avanzar en esa materia. Yo creo que efectivamente se requiere poner un acento muy fuerte. Hay municipios muy débiles institucionalmente y por lo tanto se requieren redoblar los esfuerzos para evitar este tipo de escándalos. Ya, pero sumemos eso a lo que se ha conocido, ¿no es cierto?, en el caso del abogado Luis Hermosilla. Y entonces, de nuevo, la pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué alguien, entendiendo que en este caso, como en todos, ¿no es cierto?, tú eres culpable, o sea, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? O sea, lo mismo para el alcalde de Algarrobo, que acaba de ser detenido, lo mismo para Luis Hermosilla y el abogado Leonardo Villalobos, etcétera, etcétera, pero el asunto es que ese audio dice muchas cosas. Entonces, yo te pregunto lo siguiente, ¿cuál es la percepción que tienes tú respecto de por qué una persona cae en actos de corrupción, tanto en un municipio como en un evento, o sea, en un concierto como el que veíamos, ¿no es cierto?, a propósito del audio revelado del abogado Luis Hermosilla? A ver, bueno, esta pregunta es como menos desde la politología, etcétera. Yo creo que tiene que ver con la condición humana, o sea, todas las personas tienen intereses, tienen deseos y tienen motivaciones y eso los hace y cuando, ahora yo creo que hay un elemento bien importante a considerar, cuando tú tienes la capacidad y la habilidad de ver que hay debilidades institucionales, muy probablemente va a estar mucho más favorable a incurrir en este tipo de conducta. Yo creo que tanto Hermosilla, en el caso de Luis Hermosilla, como en el caso de los alcaldes, lo que estamos observando son fuertes grietas, brechas, vacíos institucionales que han afectado. Espérame, Claudia, es que se te está activando ahí un audio para que lo puedas bajar, porque justamente lo que estabas diciendo se cortó porque estabas ahí, exacto, ahí hay un audio que se estaba activando, ya. ¿Puedes repetir eso último que me interesa mucho, que es cuando, y por supuesto que la pregunta tenía que ver con eso, porque un abogado sabe cuáles son las leyes, pero también los abogados saben cómo evadir las leyes, ¿no es cierto? Ahí totalmente, yo creo que ese es el punto. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ese es el punto, Mirna. Yo creo que cuando se identifican grietas, vacíos y espacios que te abren para la posibilidad de entrar en conductas ilícitas, efectivamente la persona humana por su condición a lo mejor cae en ese tipo de conductas. Y yo creo que el desafío, por lo tanto, es cerrar esos vacíos, generar mecanismos de control. Obviamente, desde el caso Penta que venimos hablando de que el Servicio de Impuestos Internos tiene una debilidad institucional. Depende del presidente, de la confianza del presidente, requeriría mecanismos de autonomía y de control interno para evitar este tipo de escándalos.
En los municipios también venimos hablando hace mucho más, 20 años, sobre las debilidades de los municipios, y los escándalos asociados se repiten y por lo tanto, efectivamente, yo creo que el desafío es cómo cerramos esos espacios, cómo generamos mecanismos de control y de fiscalización para evitar este tipo de escándalos. Claro, lo que uno esperaría entonces, ¿no es cierto?, es que se tomen las medidas, que las políticas públicas, ¿no es cierto?, también vayan en ese sentido, y ahí lo conecto con el tema constitucional, porque lo que dice la opción a favor, que precisamente el cuerpo constitucional, este cuerpo que se va a votar el próximo 17 de diciembre, fortalece medidas anticorrupción porque crea un organismo que va a atender directamente el tema. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ahí yo tengo dos críticas. Uno, que se crea, si bien yo creo que en los principios estamos bastante de acuerdo en los principios que se plantea, el principio de probidad, es decir, desde el punto de vista de los principios, yo creo que no tendría problemas. Hay dos temas ahí que entran como dudas, como cuestionamiento. El primero es que si tú creas un órgano anticorrupción, no se dice nada respecto de cómo va a ser el vínculo con, por ejemplo, otros organismos, particularmente la Contraloría General de la República. Y ahí hay un problema, porque no vayas a estar creando un órgano sobre otro, y cómo se relaciona uno con otro, cómo divide las competencias de uno y otro. Ese no está resuelto en el texto. Lo segundo es que se pone un acento, y todo el texto está asociado a la corrupción de funcionarios públicos, pero no se dice nada respecto de privados que administran o tienen negocios con el sector público, que administran platas públicas. Yo creo que eso es un elemento crucial. Conocemos el caso Fundaciones, el caso Convenio, conocemos ahora el tema del vínculo de Hermosilla con el Estado, y por lo tanto yo creo que era vital colocar el tema de la corrupción entre privados y de privados administrando platas públicas, y eso no quedó. Perfecto, quiero darte las gracias, Claudio, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, y disculpen la conexión. No, sí, al final no te preocupes, porque también teníamos nosotros ahí un problemita. Gracias, que estés muy bien. Chao. Cuídate. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte. Al regreso conversamos con la alcaldesa de Peñalolén, presidenta además de la Asociación Chilena de Municipalidades y vocera del Comando en Contra. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia.